estas jornadas de invierno UNIPE para juntarnos, para presentar y contarles los resultados del proyecto de investigación que tenemos con Romina en UNIPE de 2020-2022, alrededor de las lecturas de literatura que propicia la ESI. Y nos pareció que, bueno, las jornadas UNIPE eran una situación propicia para... bueno, nada, para comentarles un poco en qué resultó y después al final contarles una cosa que nos tiene muy contentas. Bueno, va a empezar Romina. Bueno, buenas tardes, ahora sí me veo. Hola a todos, a todas. Bueno, lo que vamos a presentar es el proyecto, algunos de los que están acá participaron en el envío de ponencias. Les contamos que el proyecto se titula Leer con la ESI, apropiaciones y relecturas de los textos literarios en la escuela media. Es un proyecto que desarrollamos junto con Paula, junto con Victoria Herling, Silvia Polone y la profesora Mónica Vivó durante el 2020-2022. Está radicado en el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. En este proyecto nos interesaba pensar el problema de la selección de los textos literarios en la enseñanza de la literatura, para dar cuenta de los procesos de renovación y reacomodamiento que ocurren respecto de esta selección en las materias prácticas del lenguaje y literatura en escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en relación con la sanción de la ley 26.150, que es la que crea el programa ESI en el año 2006. Nos proponemos entonces pensar, desde la selección de los textos que hace la escuela, los modos en que las categorías teóricas se reformulan, se resignifican, y se proponen abordajes que se independizan respecto de las lecturas que la crítica de la academia hace. El proyecto releva entonces las modificaciones que se producen en el canon de las lecturas escolares a partir de la introducción de nuevas propuestas que ingresan como textos ad hoc formulados por las editoriales escolares que están en el mercado editorial, como lecturas del lectorado docente, que recortan textos de la producción editorial en general, también textos que se presentan desde los materiales específicos de las capacitaciones, dictadas por las distintas jurisdicciones, relecturas de textos que ya están en la escuela y que se reorientan a partir de los abordajes de la ley ESI, y también lecturas propuestas por los propios estudiantes. Nosotros en esta investigación trabajamos con diferentes fuentes. Analizamos materiales oficiales y editoriales, realizamos entrevistas no pautadas con docentes, observaciones de clases de profesores en ejercicio y también de estudiantes, y la realización de unas jornadas, las 11º jornadas ESCONESI, que se llevaron a cabo en el 2021 de manera virtual y a partir del envío de relatos de experiencias escolares, que dan cuenta en esas escrituras docentes de cómo se construye ese objeto de enseñanza en las aulas en diálogo con la ESI. Esos relatos, la documentación de esas propuestas, las leemos como cocinas de la escritura de las prácticas docentes, y de eso que, bueno, ocurre de manera efímera en las aulas, aparece en este caso en un libro que está en proceso de edición, que se llama Leer con la ESI, de una publicación que va a ser muy próximo. Las preguntas de investigación que hicimos tenían que ver con cómo se leen esos textos, qué textos se leen, cómo se trabaja en las aulas con esos textos, cuáles son las producciones resultantes de esa lectura, cómo se va construyendo en el trabajo de docentes y alumnos el diálogo con la ESI, si elegimos textos ad hoc, si leemos desde otros prismas textos largamente instalados en la escuela, si los estudiantes nos sorprenden con lecturas inesperadas de textos que creíamos conocer de memoria, y si nuestros alumnos también proponen aquello que quieren leer y discutir en el aula. En las entrevistas que hicimos con los docentes, se releva la presencia de una serie de materiales producidos por el Ministerio de Educación, los cuadernos ESI, destinados a docentes y equipos directivos, también la presencia de recurseros didácticos digitales propuestos por el Ministerio de Educación y la provincia de Buenos Aires, materiales producidos por los gremios docentes,
Y también se relevó la presencia de un material que es ¿Dónde está mi ESI?, que tiene que ver con una propuesta que surgió en el marco de una escuela en La Plata, coordinada por una profesora de lengua y literatura, y esta presencia de esta producción, que es copresentada en el programa Jóvenes y Memorias, dialoga con algo que apareció en las entrevistas de manera recurrente, que tiene que ver con que son los propios alumnos los que demandan la presencia del programa ESI como parte de sus derechos. En los años transcurridos, desde el 2008, que es cuando el Consejo Federal de Educación aprueba los lineamientos para la ESI, los docentes entrevistados comentaron también que participaron de jornadas institucionales, de cursos, de seminarios, de diplomaturas, y diseñados por el Instituto Nacional de Formación Docente, también por universidades e institutos de formación de profesorados. Muchas docentes participaron desde el 2015 también del colectivo Ni Una Menos, o de marchas vinculadas con la sanción de la ley IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Otra cosa también interesante que apareció en las entrevistas fue que los docentes entrevistados participaron de la configuración de áreas o programas de género y diversidad sexual dentro de los espacios de formación docente, y que intentaron replicar esa misma propuesta en las instituciones en las que se desarrollaran profesionalmente, que apareció más que nada como una propuesta de carácter individual, no tanto acompañado por las instituciones, aunque sí por los estudiantes que participaran de esta propuesta. Bueno, nosotros trabajamos con, digamos, con la hipótesis de que la institución escolar construye un conocimiento específico en el marco de la didáctica, un conocimiento escolar específico, más allá de, digamos, todas las deudas, apropiaciones, saberes que vienen digamos, del contexto de formación o del contexto académico. Y que en esas prácticas docentes, en ese saber escolar, se producen apropiaciones y refuncionalizaciones de categorías de la crítica literaria, de la teoría literaria, como saberes de referencia específico, y se van construyendo nuevas categorías a partir de las mismas prácticas docentes, y en relación con estos contenidos transversales que con la ESI aparecen en la escuela. Como resultado de ese cruce entre los saberes, digamos, más específicos, más tradicionales, desde donde pensamos la enseñanza de la literatura, y estas cuestiones que surgen de la misma práctica docente, lo que veíamos como modificaciones de las elecciones de lecturas escolares a partir de pensarlas en clave ESI, bueno, una serie de marcas específicas. Por un lado, como una respuesta a la invisibilización de las mujeres, de las cuestiones de género, de la etnia, de la clase social, de las sexualidades disidentes, se añade a las lecturas escolares textos cuyos autores, autoras, autores pertenecen a estas a estos grupos antes silenciados. Ahí, cuando entre las entrevistas, las participaciones en la convocatoria de las jornadas y los materiales que estuvimos relevando, aparece Mariana Enríquez, La Cometierra de Dolores Reyes, La Chaco y la Negra de Mierda de Juan Solá, Las Malas de Camila Sosa Villada, Las Aventuras de la China Iron de Cabezón Cámara, El Beso de Martín Coan, ¿Por qué volvías cada verano? Y donde no hago pie, de Belén López Peiró, los poemas de Susy Shock, Chicas Muertas de Selva Almada y Tuya de Claudia Piñeiro. Y aparece también en esta lista de las voces silenciadas Sor Juana Inés de la Cruz y Silvino Campo, que después participan también de otra categoría,
¿no? Pero bueno, hay una búsqueda desde el lugar autoral de dar lugar y voz a esas voces que no estaban presentes o tan presentes en la escuela. Otra de las respuestas es la inclusión de la producción de la narrativa juvenil ad hoc para la escuela, que tiene como una característica notable. Ahí están La chica pájaro de Paula Bombara, Me enamoré de una vegetariana de Patricia Kolesnikov, como una película en pausa de Pogorelski, Elisa, La rosa inesperada de Liliana Bodoc, Una delgada línea rosa de Analisa Estrada, Constelación de Nado y Rafaela de Mariana Furace, Cocodrilo con flor rosa de Sandra Siemens, Mientras no muera tu nombre de Liliana Cineto, La lluvia sabe por qué de María Fernanda Heredia, Quizás en el tren de Blasco y Andrea Ferrari, Nunca jamás de Carola Arroyo Martínez y La noche del polizón de Andrea Ferrari. Una característica que tienen estas lecturas que ingresan en la escuela es que muchas vienen de la mano de los planes de lectura. O sea, los planes de lectura de ciudad y de provincia incluyen mucha de esta narrativa juvenil ad hoc, digamos, que ya viene con el problema de la ESI incorporado y que, bueno, aparecen en las prácticas docentes. Incluso en uno de los trabajos de la convocatoria de estas jornadas que hicimos, esta literatura aparece especialmente puesta en el centro en la pandemia, ¿no? Como lecturas que se podían sostener de una manera menos complicada o más fácil, o como lo que opinemos de esta literatura, ¿no? Pero que se transformaron en ese momento, en esa dificultad de encontrarse y de, bueno, nada, de conducir de alguna manera, de otras maneras más escolares las lecturas compartidas, estas narrativas juveniles, bueno, se pusieron un poco en un lugar central. Otras lecturas que aparecen de la mano de la ESI son las que proponen los alumnos. No hay hay como una pregunta acerca de qué quisieran leer, pero también hay una presencia fuerte. Estos mismos chicos que reclaman como su derecho tener ESI en la escuela, también establecen como una relación menos jerárquica con los profesores, con el profesor, y proponen unas lecturas que hacen por fuera de la escuela. Muchas vienen de las editoriales multinacionales con sus literaturas juveniles, como Dos chicos besándose, Solo quedó nuestra historia, Un monstruo viene a verme. Y también hay mucho que viene de la web, de las redes sociales, que se transforman en libro, como Mamá Luchona y otros relatos de Adrián Quisili, Pero no me pega, de Cecilia Solá, ¿no? Ahí hay como un lugar donde en general nosotros no leemos, pero que los alumnos leen y aparece propuesto como lectura en la escuela que muchos docentes retoman. Por otra parte, hay toda una zona súper productiva que relee en clave de ESI unos textos que ya estaban en la escuela, que estaban desde mucho antes. Acá venían también Sor Juana y Silvino Campo, que están hace tiempo ahí instaladas, pero que esta lista es larga. El túnel de Ernesto Sábato, Las redondillas de Sor Juana, Alfonsina Storni, La sonatina de Rubén Darío, La princesa está triste, cuentos de Abelardo Castillo como La madre de Ernesto y el marica, Aguafuerte de Roberto Al, Emma Suns, que es ya como un clásico de la ESI, cuentos de Gorodiller como El Beguén, cuentos de Liliana Hecker como La fiesta ajena, de Griselda Gambaro, El mar que nos trajo, de Lorca, La casa de Bernarda Alba entra como por un tubo, Frankenstein, El Martín Fierro, desde una lectura totalmente anti todas las lecturas que veníamos haciendo hasta ahora, que de repente ponen
bueno, las lecturas vienen en general de parte de los estudiantes, ¿no? Hay ahí unos docentes permeables que toman estos modos de leer con mayor o menor sorpresa, y de repente estos textos que habían estado ahí re tranquilos hace años en los manuales escolares aparecen desde una perspectiva totalmente diferente. Ay, se me corrió la... ahí en una de esas, en este tipo de lectura, de textos que ya conocíamos, de textos que ya estaban, es donde más se nota, digamos, mucho más que con los textos ad hoc hechos a propósito para la ESI, o más que en esos textos que los docentes seleccionan de la literatura general, porque de alguna manera ven un contenido ESI ahí. Toda una zona súper productiva de puesta en discusión entre esto que decíamos al principio, de esos saberes académicos, o que son también saberes de la formación, esos saberes con los que los profesores de literatura llegan o llegamos al aula, con estas lecturas otras, estas lecturas... no antiacademia, pero por afuera de la formación disciplinar y de la formación académica, que proponen leer estos textos de una manera diferente. Y ahí nos parecía que se abría ese lugar que siempre está en tensión cuando enseñamos literatura, que hace mucho Bombini había llamado la ley del usufructo, de cómo la literatura se usa, o sea, con la excusa de la literatura es un documento, la literatura es una muestra de determinada época, o la literatura es un lugar buenísimo para sacar oraciones, para analizar los adjetivos o los objetos directos. Y ahí había como toda una queja respecto de cómo se pierde la especificidad de lo literario cuando se pone a jugar la literatura para otra cosa que no tiene nada que ver con la literatura o con esos saberes que teóricamente estaríamos enseñando alrededor de ella, en este contexto nuevo en donde la literatura se usa para enseñar ESI. Y en donde esto no tiene que ver con que está mal usada, sino que es el diálogo entre una disciplina específica, como es la literatura, y un contenido transversal, como es el de la ESI. En una de esas, el desafío en esa tensión es encontrar, y en ese sentido, estas propuestas concretas de profesores que escriben estos textos en la convocatoria van por ahí. ¿De qué manera podemos pensar la enseñanza de la literatura en este cruce, y en el que no sea un problema que enseñar literatura sea enseñar literatura con la ESI, ¿no? Que la ESI no entre como en un lugar conflictivo de, si enseño la ESI no estoy enseñando literatura? Que además, si uno mira un poquito Google, eso está todo el tiempo, en donde, bueno, se leen determinadas cosas, determinadas novelas o determinados cuentos, solamente para hablar del problema que plantea el cuento o que plantea la novela. Como que el desafío estaría planteado, bueno, esto vemos también en estos trabajos que mencionaba, en encontrar ese lugar en donde las herramientas de los saberes disciplinares acerca de la literatura nos permiten leer de una manera más sutil, más rica, más compleja, estos textos que a su vez nos hacen pensar en toda digamos, la cuestión compleja y problemática de la ESI. Habíamos relevado dentro de las entrevistas que hicimos, o dentro incluso de los textos que están en este libro que ya pronto va a salir, una profesora de repente propone una novela para trabajar durante el mes de la memoria, y el texto en la lectura se da vuelta y se termina hablando de las diferentes categorías del amor. Pero se habla de las diferentes categorías del amor que propone el texto que se está leyendo, que es Piedra y Papel y Tijera de Inés Garland, desde las perspectivas del punto de vista que va proponiendo la novela.
Entonces, hay toda una serie de experimentaciones formales de los chicos alrededor de qué pasaría si esa misma cosa hubiese sido dicha por otro. Entonces, hay, digamos, como toda una apropiación de saberes específicos que no pasan por comentar el tema de la novela, que sí tiene o no tiene que ver con la ESI, sino con un trabajo específico de contenidos específicos de la materia específica que nos ocupamos de enseñar. Después hay toda una serie de experiencias también muy lindas con las relecturas de la Medusa, de ese mito clásico que se vuelve otra cosa totalmente diferente. Ian, que está por ahí, tiene un trabajo sobre cómo leer, cómo leyó en su curso La Medusa, y todos los problemas de género o toda la violencia de género que se puede leer si uno lee a Ovidio, que afirma que seducida por Poseidón en el templo de Atenea, la Medusa, bla, 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 y la diosa enojada, y ahí bueno, le hace la cabellera de serpientes y esa posibilidad de volver piedra a la gente, y ahí los chicos saltan, pero si no hizo nada, es la víctima, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, no veníamos discutiendo Ovidio, y de repente estos ojos nuevos, frescos, que no se quedan congelados con Ovidio, se permiten y permiten al docente leer desde otro lugar, que no es solamente decir, uy, cambiaron las épocas, es también toda una discusión alrededor del mito y alrededor de las miradas hegemónicas y alrededor del género y alrededor de cómo nos constituimos en los textos. O sea, somos quienes somos también por estos textos, ¿no? Leer estos textos de esta otra manera estaría planteando, digamos, como toda una discusión alrededor de unos saberes. Digo, ahí en primer año está el mito. Bueno, ¿cómo abordamos el mito, no? Porque desde la Medusa y estas discusiones el mito no parece ser una cosa tan... leemos 3 historias y bueno, estos son los mitos, ya está, era de gente de antes, ¿no? Sino que vienen unas discusiones muchísimo más potentes. Otras de las cuestiones que también miramos acá en las prácticas o en las residencias, es toda la cuestión de los narradores, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Ese que cuenta, de qué manera la cuenta, qué pasa si no es ese narrador o es otro, si cambia la perspectiva del narrador, ¿no? Como que las posibilidades de lectura se abren de una manera enorme, y se abren no porque estamos hablando del tema, sino porque, además de hablar del tema, estamos haciendo como toda una serie de experimentaciones a partir de categorías teóricas que, bueno, que al mismo tiempo estamos enseñando. En términos de cuestiones, digamos, más técnicas, si se quiere, de lo disciplinar. Después habría como toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo temático, ¿no? Como había algunas experiencias muy lindas de cuando se empoderan, tanto las hijas de Bernarda Alba, como las dos pobres, doña Elvira y doña Sol, que eran ahí llevadas por esos maridos truchos que se habían conseguido y atadas en el monte ese, bueno, y que la experiencia era muy interesante porque más allá de lo paródico o de lo cómico que resultaba que las hijas de Bernarda Alba fueran guerreras ninjas, o que las hijas que bueno, esas cosas que hacen los pibes, digamos, ¿no? O que las hijas del Cid fueran, ¿qué eran estas? Unas guerreras Jedi. Esos chicos estaban escribiendo en el formato, digamos, en el caso de sí, tratando de mantener el formato de la poesía épica, en el caso de Bernarda Alba, tratando de mantenerse dentro del género dramático. Entonces, hay como toda una apropiación en términos de lo disciplinar, en no salirse de esa estructura, seguir manejando esa estructura y a su vez modificar el sentido de lo contado bueno, en esta lectura de ese contenido transversal que aparece para poner en discusión esos lugares congelados de quién es una mujer o qué tiene que hacer una mujer.
A su vez, una cosa que también, que en una de esas es lo más potente de todo este asunto, es de qué manera, y esto es algo que Graciela Morgade plantea desde el principio de la ESI, de qué manera los roles jerárquicos de la escuela y el lugar de donde radica el saber se modifica. O sea, bueno, obviamente estamos hablando de unos docentes permeables que están pensando que el contenido es transversal para todos y les atraviesa tanto como atraviesa a sus alumnos, ¿no? Cómo estos roles de saber no saber, de quién es el docente, quién es el alumno, entran en unas modificaciones importantes, ¿no? En donde hay como unas propuestas muchísimo más democráticas, en donde todo esto que leímos en los libros de pedagogía, de la construcción del saber y del lugar del triángulo didáctico, digamos, se reconfigura, ¿no? De repente hay unas preguntas que abren a unas respuestas muy provisorias que ensayan unos docentes y los compañeros, o hay, bueno, directamente un espacio de no saber que los alumnos van completando con todo eso que saben. En ese sentido, esa experiencia de dónde está mi ESI también es bastante reveladora, ¿no? Un grupo de pibes que dicen, ah, bueno, si los materiales no están, los hacemos nosotros, como replicado en cada aula, ¿no? La posibilidad esta de ir construyendo este saber transversal en el que, bueno, no estamos súper entrenados, no es lo que aprendimos, no es donde nos formamos, incluso también están estas experiencias que decía antes Romina, de la dificultad de cada docente de poder llevar a su espacio de trabajo una zona ESI, por llamarla de alguna manera, que sigue siendo un espacio refractario dentro de las instituciones. De repente que en las clases de literatura ese saber sea posible, y todas las, digamos, como todas las complejidades y todas las preguntas que nos abre, es, bueno, por lo menos auspicioso. Nosotros con la investigación llegamos hasta acá. Lo que veníamos adelantando y bueno, queríamos contar era que bueno, tantos estos resultados como los trabajos que llegaron en la convocatoria ESCONESI del año 2021, van a estar pronto publicadas en el Hacedor, en un libro que se va a llamar Leer con la ESI. Pronto es, bueno, en términos de deseos, muy pronto, y en términos de veremos qué pasa con la editorial, un poquito más. Pero bueno, nos pone contentas poder compilar en un libro esas experiencias docentes, pensando que son, digamos, la experiencia de cada uno en su aula es esa cosa efímera que soy, y está bien, y es así, y es esa performance que dura 40 minutos, 80 minutos, y después se charla en el pasillo si salió bien o si salió mal, pero que de repente poder, digamos, fijar eso en un texto escrito por docentes, para docentes, bueno, nos da mucha alegría, ¿no? Como la cosa de que parte del material de la ESI sea un material trabajado por los docentes en las aulas, porque es ahí donde se está cocinando. Nos parece que, bueno, nada, que es un material para compartir sumamente valioso. Bueno, nosotras más o menos que llegamos hasta acá y nos gustaba tener un espacio para comentarios. Bueno, experiencias, Ceci, de los que están en el Zoom. Si no tenemos Sí, un... por ahí, si quieren, no se desmutense, para no ir por el chat también, porque es medio difícil andar siguiendo el chat. Bueno, una que levantamos de las experiencias estas. Una cosa porque leí como por arriba y me olvidé, pero una cosa que habíamos, que pensábamos también en esto, es como en la literatura general, por ejemplo, un texto que entra acá
como en las... esas voces, como esas reformulaciones de lo literario, que entran a la... O sea, está en la literatura general, y los docentes lo llevan al aula, pero porque viene con una perspectiva ESI, ¿no? Tipo la Chinayron, o el beso de Coan en esa reformulación de Martín Fierro, como que la literatura general todo el tiempo está, la general quiero decir, no la literatura pensada para la escuela, ¿no? Está haciendo esas reapropiaciones de los textos canónicos o de los textos clásicos, y bueno, nada, están ahí y las leemos, y algunas parecen, no digo que estén hechas a propósito, pero cuando uno las lee con el prisma ESI en la cabeza, ve la oportunidad ESI en esos textos. Y eso es una cosa que en la escuela pasa todo el tiempo. Solo que, bueno, nada, no llega a ser editado, ¿no? Pero esta mirada como rara puesta sobre el texto, que produce unos textos, bueno, si son las mujeres quienes hablan, ¿qué pasa? Si son estas sexualidades disidentes las que hablan, ¿qué pasa? ¿De qué manera esos personajes, bueno, que estaban fijados en determinado lugar y los leíamos en ese lugar, son otra cosa, ¿no? Esas son como experimentaciones que la literatura se permite todo el tiempo, y las editoriales editan, y de repente en la escuela está pasando todo el tiempo desde este prisma, ¿no? Ahí nos parecía que era como de repente entra canonizado Coan, o entra canonizada... Cabezón Cámara, de repente las cosas que hace, el procedimiento, después cómo sale, cada uno verá cómo sale, ¿no? Pero la lógica del procedimiento funciona de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido también como comparar esos dos ámbitos, el de la literatura legitimada o la institución literatura, y eso que pasa en las horas de literatura en la escuela, parece una cuestión bien potente. Después de Ayelén, yo hago una pregunta. Ayelén levantó la mano ahí. Sí, hola, levanté la mano como en el aula. Como en el aula, muy bien, alumna. Bien, pido permiso, profesora, para hablar. Bueno. No, pensando un poquito en cómo a veces, incluso sin pensarlo, la ESI aparece, porque aparece todos los días. Este año trabajando con los chicos Medea, pues estamos viendo las tragedias y demás en cuarto año, que se generó un debate que yo dejé que suceda, porque empezaron a pelearse los chicos y las chicas en un momento, porque fue como, obvio, yo entiendo que Medea haya hecho eso, después de todo lo que le pasó, y otros, no, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, salió el caso de Lucio, o sea, era como que todo iba, yo trataba de mediar, pero la sensibilidad estaba ahí, y bueno, se tuvo que hablar de la ESI, y después dije, bueno, aprovechemos y hagamos un texto argumentativo defendiendo cada postura, pero digo, ¿no? A veces sucede que por ahí uno incluso tiene planeado ver la tragedia y aparece la ESI, bueno, buenísimo que suceda, no significa que uno deje de tener contenidos de lengua y literatura. Me parece que cuando sucede hay que dejarlo pasar, y está buenísimo para reflexionar y pensar, y que también, nada, esté mediado por esta realidad, ¿no? Ellos trajeron el caso de Lucio, y me parece que no lo veo como uy, nos atrasamos con el programa, sino como, bueno, buenísimo que esto ocurra, y buenísimo ver qué pasa de ahora en más, ¿no? Me parece que hasta en textos que a veces por ahí Medea, bueno, era un poco obvio que podía suceder esto, pero a veces en textos menos pensados, o no sé, leímos Sea por Dios si venga más, de Laura Esquivel, y también ahí pasó el tema de la manipulación psicológica. Ya es como medio imposible, me parece, desentenderse de cuestiones que vienen con la ESI. Eso quería decir. Sí, ay, no sé quién dijo. Ah, Marinela. Sí, yo les quería preguntar, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ayelén, porque bueno, ellos también están como muy permeables y bastante sedientos de cosas que les hablen de esa... Y salir de lo que ven siempre de estereotipos. Me decían, bueno, basta con los estereotipos, siempre vemos lo mismo con la ESI. Yo lo que les quería preguntar, cuando aludieron a esos autores que por ahí estaban en el canon, no habían sido abordados de esa manera, y mencionaron entre ellos a Denevi,
quería preguntarles por ahí qué apropiaciones o Pero de qué... Nevi no estaba en el canon, ¿eh? Y no, pero Rosaura a las 10 Ah, bueno, pero en esta lista no o- apareció. Sí, está bien, sí, debe estar pero sobre a las mí 10 por ahí. es un autor que me llama la atención porque tiene una novela, su última novela, que es Nuestra Señora de la Noche, Que que es del no- escribiste un artículo que va a estar en el libro, Pionetti. Por eso, porque es uno de los autores que nunca se lo vieron con esa perspectiva y que tiene una vasta, ¿no?, producción muy, muy provocativa, si se quiere, y mucho más para la época, de transvestismo, de transexualidad, o sea, muy en clave de experimentación, que precisamente también es uno de los ejes que atraviesan los diseños curriculares. Entonces quería saber si por ahí había habido otra No, apropiación, ¿sabés que otra no apareció de lectura. Nevi? No apareció, pero para nada. No, Me hay un Pero sorprende trabajo es porque verdad que sobre... hay un las que montón. aparecen son las mujeres, aparece Silvino Campo, Sí, aparece Sí, Tommy, pero de Nevi, que era hombre, que era abogado, que tenía toda una facha muy de macho y escribía cosas como muy ásperas para la época, quería saber si había habido algo más, sé que en un manual de literatura, el que coordina Facundo Nieto, está la de la mujer caníbal, hay un fragmento de la mujer caníbal, que es un cuento muy, muy potente, muy fuerte, y mucho más habiendo sido publicado durante la dictadura, y quería saber si había habido alguna otra apropiación de su obra en esa clave, porque me parece un autor muy interesante para abordar desde la ESI y teniendo en cuenta en la época y en el contexto en el que escribió y publicó esos textos. sí, total. Sí, bueno, tu artículo me parece que ahí abre, ¿no? Como toda una zona de preguntas. Porque también está esto, así como lo estás planteando vos, que también era como una cosa que teníamos medio prohibida, que no había que, como esa vieja disposición de la enseñanza de la literatura, que había que aprender la biografía, y después veías la obra y no importa, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Estudiabas la biografía de Quiroga y después leías las medias de los flamencos, ya estaba, qué sé yo. Pero que después también esta idea de hablar del autor aparece medio del estructuralismo para acá como una cosa media de prohibición, ¿no? Sí. De que el texto es el texto y hay que hablar del texto y no importa quién lo escribió, que el texto es el texto. Y de repente la ESI abre otra cosa, ¿no? Porque de repente están con las... Sor Juan, bueno, así como vos decís de Nevi, esta idea de la mujer que no puede estudiar y entonces es monja para poder escribir y estudiar, ¿no? Como que el contexto de producción, no lo digo en términos de estudiemos la biografía, sino esto que vos decís, encima publicado en dictadura, abogado, ¿quién escribe esto? ¿No? Como que son unas preguntas súper interesantes que de alguna manera es como que permiten hilvanar esas dos tradiciones, ¿no? La cosa Sí. de vamos a ver quiénes son y vamos a ver qué hacen en los textos, ¿no? De repente de acá vienen como cosas que se pueden juntar con un sentido, ¿no? Sí. Como tratar de reponer ese contexto, dónde fue dicho, ¿no? Porque estos enojos de los chicos de, no puede ser, bueno, está bien, pero cuando lo pones en el lugar de, sin dejar de lado esta lectura primera, que es leer sin el contexto, es leer desde mi propia realidad, digo lo que me parece, bueno, está todo bien, ¿no? Pero de repente todas esas capas de sentido que aparecen cuando vas reponiendo esa cosa que está por afuera del texto, pero que está en el contexto de producción, me parece que es otro de los desafíos, ¿no? De Sí, cómo nos inventamos como profesores otra vez. sí, incluso hay figuras que como que han sido, está bien, uno lo piensa, el MB, el Lamborghini, bueno, siempre tuvieron ese gesto como muy transgresor, pero de Nevi Total. siempre se lo dio en la escuela de una manera, y sus textos tal vez más provocativos desde el punto de vista de la sexualidad, que son muchísimos, porque la sexualidad está muy presente en toda su obra, no se ve, y ponele Nuestra Señora de la Noche es una novela que a mí me cuesta llevarla al aula porque toda entera es muy fragmentaria, es muy compleja, está muy llena de referencias a distintas artes, que daría todo un año para ver la novela, pero que visto fragmentariamente o de una manera tal vez un poco más experimental, mismo la puesta en escena de la novela,
salen cosas muy, muy ricas, porque está todo este cuestionamiento de la figura masculina, que en general la ESI es la cuestión de género, y siempre está muy centrada en la mujer de manera perfecta, no estoy cuestionando eso de ninguna manera, sino que el cuestionamiento parta de la hibridez o de la transgresión que se puede hacer desde el hombre. Y eso en chicos que, bueno, muchos chicos hay que también cambian de género, varones, es algo que los convoca mucho. Claro. Bueno, Sí, sí, sí. esperemos que la editorial se ponga las pilas, así leemos pronto ese libro. Sí, 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 hay que presionar. Ahora, cuando cerremos el Zoom, cada uno se va con la obligación de mandar un mail a la editorial. Al hacedor. Sí, después también había otros así con esto del varón y no sé qué, unas reformulaciones, como reformular los consejos del Martín Fierro, los de la segunda parte, con, bueno, nada, con esta perspectiva de, bueno, las nuevas masculinidades. Bueno, la China ¿No? Iron, cuando aparece todo emplumado ahí, cantándole a la China Iron, hay una como... Sí, un sí, poco bueno, gesto. pero acá era que no desde la literatura, sino hacerlo, ¿no? La cosa de tomar, que los pibes Sí. tomaran los consejos, estos consejos de hombres entre hombres, y los pensaran desde otras masculinidades. Sí, incluso también había consignas, por ejemplo, como agua para chocolate, donde los estudiantes le escribían los personajes haciéndoles conocer sus derechos sexuales y reproductivos en Argentina, ¿no? Como actualizaciones de las leyes en clave ficcional, metiéndose en ese universo. O hay un trabajo también sobre La intrusa de Borges, donde se escribe un informe policial al modo de boquitas pintadas para dar cuenta de las razones del femicidio, ¿no? Son como todas lecturas que van atravesando e hibridando otras lecturas y otros géneros. Es como interesante todas las producciones que hay sobre talleres de lectura también, ¿no? Cómo se van poniendo ahí los saberes del género, los saberes de la ESI, las experiencias que tienen, ¿no? O discusiones que van más allá de la escuela. Hay una de las experiencias que cuenta una salida del sábado a la noche que seguían discutiendo los argumentos de los personajes, ¿no? Eso también es bárbaro cuando ocurre más allá del momento de enseñanza. Desbordan permanentemente. Sí, quizás recuperando eso, yo participé con ese relato de experiencia de la intrusa, y una de las cosas más movilizantes de participar de la escritura de esa clase, de esa experiencia, que en realidad fueron varias clases, tuvo que ver con pensar que la selección del texto literario también implicaba pensar la forma didáctica o el recorte de saberes específicos literarios que iban a funcionar como dispositivos para leer desde la perspectiva de la ESI el texto. Entonces me parece muy interesante cuando hablamos de ESI y de selección de textos literarios, decir, bueno, ¿qué estrategias didácticas, qué tipo de actividades movilizan nuevamente en las aulas? Entonces, no sé, aparece Maite Alvarado con los talleres de escritura de invención, o aparece la conversación literaria, que es esa propuesta de Chambers, digo, que quizás está en esa conversación que se lleva sobre el texto, o como decía la compañera Yelén, se generan debates que pueden ser planificados o espontáneos. O sea, me pongo a pensar que la discusión sobre el texto literario y la ESI lleva a plantearnos, bueno, ¿qué didáctica para la escuela? Digo, ¿qué cosas les hacemos hacer a los chicos? Y me parece que esta idea de que ellos le pongan voz a los personajes o elijan un punto de vista, o cuestionen la configuración de un personaje según sus características, ¿no? La descripción de un personaje, tiene que ver con también seleccionar qué saberes sobre la literatura se van a trabajar según cada texto desde la perspectiva de la ESI. Para pensar forma y contenido, digo, ¿no? Esa reflexión la pude hacer a raíz de esta experiencia. Así que muy agradecida por haber armado esta
esta propuesta porque creo que uno vuelve sobre sus prácticas de una manera realmente reflexiva y bueno, y cuestionándose cosas, ¿no? Sí, es como un ejercicio raro, ¿no? Porque estas son, en una de esas, en estas narrativas lo que aparece es lo que uno piensa en el colectivo y queda siempre deshilachado, ¿no? Como que ahí hay, en cada uno de los textos está ese sentarse a pensar qué pasó y cómo compartirlo, ¿no? Esto que vos pensás como propuestas didácticas, en cada uno hay una, o dos, o tres, o cinco, ¿no? No importa, pero ese tiempo que, bueno, a uno no se toma. Salís de la clase y te vas a otra, o te vas a hacer otra cosa, pero sí, se puede, si pasás por el tamiz, en cada una hay toda una serie, y aparte así como lo planteas vos de cómo tomo esto, o como decía Yelén de, bueno, ya me pasó, ¿y ahora qué hago? ¿No? De cómo invento la estrategia una vez que las cosas ya pasaron. ¿Volverán? Esa era otra pregunta que quería hacer ahí y me la recordó Natalia. ¿Volverán las jornadas presenciales? Porque estaban buenas. ¿Toca este año o no? ¿Ah? ¿Tocaba este año? No sé. No sé. ¿Cómo nosotros somos las organizadoras? ¿Cómo no sabemos? No podíamos entrar al Zoom. No Este año sabemos no, cómo me parece que no, porque ya tendrían que estar organizadas. No, porque fueron... Estas fueron 2021, sí, 23. Claro, Estaría toca este año. bueno Y bueno, hagamos. volvernos a encontrar. Hagamos presenciales en octubre. Y sí, vamos. Sí, es verdad, sí. Lo que pasa es que hicimos 2 virtuales con el Sí, tema de la pandemia. la de terror y esta. Esta, sí, la verdad que se podrían hacer. Sí, Bueno, porque pero esos vengan, porque hacemos la encuentros... presencial y no viene nadie. Vamos, vamos. Llevamos alfajores. Perdón, yo quería decir que en esto que escuchaba a las compañeras hablar, que me parece interesante la necesidad de los estudiantes de darle voz a todos esos personajes que en la literatura también fueron acallados, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que estábamos leyendo a Martín Fierro con los de quinto, esto creo que era el canto 7 de la pelea de Fierro con el Moreno, y en una parte que a la Morena le dice, por respeto al difunto, como que no le pegaba una cachetada por respeto al difunto, o sea, no por respeto a ella, No sino le por di una respeto soba. claro, no le di una soba, ¿no? Entonces, los pibes se habían quedado tan calientes que yo dije, bueno, hagamos un contrapunto en donde alguno de ustedes es un amigo o una amiga de la Morena. Y algo que noté en ese contrapunto que hicieron, que ahí de paso tratamos el tema del contrapunto, que hay una canción de Cuarteto de Nos ahí que está buenísima para verlo, es que la mayoría lo terminó matando a Fierro. Interesante era ver qué pasaba si alguien se metía en eso, y bueno, pasaba esto al final, ¿no? Pero esta necesidad, que más allá de la actividad de consigna de escritura creativa, que los pibes tienen como una necesidad de intervenir, y ahí se generan nuevos textos que están buenísimos, y nuevos textos EFI, si se quiere, pero que los generan ellos. Eso está buenísimo. Nada, eso. Y como actos de justicia poética también. Exacto. Y aparte está, viste, como en esta idea de, bueno, de esas intervenciones de la literatura, de, bueno, tomar un texto canónico y volverlo a escribir, y otra vez volverlo a escribir, y otra vez volverlo a escribir, y bueno, es lo que hacen los escritores, ¿no? Bueno, les gustó el Martín Fierro y escriben la China Iron, o no les gustó el Martín Fierro y escriben la China Iron, ¿no? Como lugar en la institución es interesante también, que no se escribe de la idea que tuviste porque te peleaste con tu novia, tu novio, tu novia. De otro lado se escribe también, ¿no? Más allá de tema libre, ¿no? Esta cosa de dialogar con los otros, está bueno para pensar. No se me ocurre nada. Bueno, no se te tiene que ocurrir. Si mira, ya tenés todo esto, ¿qué puedes hacer con esto? Bueno, es un poco la idea así del taller de invención, pero de esta cosa de la reformulación constante, pero es interesante también para pensar en términos de la institución literaria. La institución literaria no hace muchas otras cosas aparte de esta.
Sí, sí. Bueno, ahora ¿No? hay uno de los chicos que lo quiere grabar, que va a ser como un rap, así que cuando lo tenga te lo comparto, Pau. Dale. A ver en qué sale. No prometo mucho, bueno, no sé en qué va. Bueno, ya me dijeron, ¿podemos putear? Bueno, está bien, dale. Así que Igual vamos a eso ver no qué sale. cambia, creo que los que cursamos sin la ESI preguntábamos lo mismo. Y nos decían, bueno, si va en el contexto. Totalmente. Es que si no, no tiene gracia. Hay que putear un poquito. Si no, no es real. ¿Alguna otra aventura con la ESI? ¿Ninguna? Bueno, entonces dejamos acá y esperamos el libro, se van todos a escribirle al hacedor. Completen el formulario, por favor, porque Me si no, no les asusté. van a dar Yo quizás el una certificado. A ver. chiquitita en formación docente de nivel primario y nivel inicial. Trabajamos con la Caperucita Roja ay, ahora se me fue el apellido, ya vuelvo. Que ¿De es, Bornemann? no, la Caperucita Roja, una Caperucita Roja de Marjorie, ya me va a salir. Bueno, es el que está en rojo y blanco, toda la historieta, es un libro álbum, todo el cuento, y en un momento Caperucita, el lobo dice, te voy a comer, y ella dice, no, Marjorie Leroy, y Caperucita dice, no. Y las chicas se quedan así cuando llegamos a ese momento, porque era una Caperucita que estaba diciendo no, que estaba frente a un lobo con la boca gigante así, se la va a comer, y las chicas ahí se dieron cuenta que había una reescritura de Caperucita Roja en términos de perspectiva de género, porque era una niña que podía decir que no a un lobo, que en el cuento tradicional representa a un hombre peligroso para una niña y su virginidad. Y en ese momento también surge esta cuestión del lenguaje. ¿Por qué el héroe dice no y no dice basta? Digamos que en tan poco texto hay también pensar la selección léxica. O sea, a mí me parece interesante también cuando trabajamos la ESI abordar el lenguaje específico del texto. ¿Qué es lo que dice y cómo lo dice? Porque ese basta da cuenta de que hubo repeticiones. Y ese no es como el primer no de Caperucita, es el primer no que dice, y lo dice en el siglo XXI. No es que la Caperucita estuvo diciendo basta 100 años. Entonces digo, me parece que en esa sutileza del lenguaje y a la vez de esa reversión de una Caperucita que dice que no, también se puede leer la ESI, y digo, y fue una actividad que duró en una conversación literaria quizás 20 minutos, y después seguimos abordando el texto literario como libro álbum, desde la categoría de personaje, de narrador, pero digo, a eso voy cuando ya la ESI, me acuerdo que había una profesora que decía, cuando lees desde la perspectiva de género, o cuando ya trabajás con la ESI, los textos van evocando situaciones didácticas todo el tiempo. Uno se descubre leyendo la ESI incluso en momentos donde ni lo había reconocido antes de llevarlo al aula. Sí, claro, sí. Sí, perdón, quería acotar en el mismo sentido que la colega. Buenas tardes. Hola. Que sí, también trabajé con adaptaciones de la historia de Caperucita Roja. Trabajé con Limerick de Marianne Walsh y con este Bornemann, Caperucita Feroz y el Lobo Rojo. Son muy interesantes ahí como las inversiones en los estereotipos, como que remueven una historia que quizás está muy, muy anquilosada desde una visión tradicional. Y realmente es como muy movilizadora, sobre todo en los chicos más chiquitos, de primer y segundo, que tienen estas historias muy presentes. Me parece que un poco la forma de entrada de la ESI tiene que ser un poco así, ¿no? Tratar de enfocar desde un contenido conocido, desde un contenido ya abordado en la escuela, y no una lectura a veces tan forzada como para que quepa dentro de la ventanita de la ESI. Me parece que
a veces ese tipo de estrategias no favorecen a la ESI y le dan como una sombra de zozobra o de obligatoriedad que quita la riqueza que tiene la propuesta y la importancia de la ESI dentro de lo que es la formación integral de los chicos y las chicas. Sí, viste que decían antes esta idea de esto, hoy otra vez la ESI, ¿no? Como, bueno, la jornada CESI, ahora este tema, claro, sí, me parece que es así como decís, ¿no? Como cuando es parte, es cuando entra, cuando es otro contenido escolar más. Ah, bueno, se tuvo que silenciar porque ahí hay lectores de Caperucita Roja. Es que A full. Perdón, pero como está planteada la ESI, esto de 2 semanas de ESI, que parecen que, a ver, yo doy ESI todo el año, pero hay profesores que nunca la nombran, entonces como que en 2 semanas atomizan a los pibes con contenidos que además la ESI es enorme, no es solo la cuestión más obvia, y los pibes después de 2 semanas dicen, bueno, otra vez van con lo mismo, pues ni siquiera se ponen de acuerdo en dar cosas distintas, ¿no? Entonces pasa eso, pero es porque está mal pensada, me parece, o cómo está planteada, y hay muchos docentes que hacen eso. Bueno, en esta semana que es la ESI, doy ESI, y después me olvido de la ESI, y queda ahí, y como que ya quedé bien, ¿no? Quedé bien con la directora, y la directora quedó bien con el ministerio, pero no me parece cómo está pensada. Y más con los cuadernillos, que bueno, los cuadernillos de la ESI y del ministerio para mí son de terror, pero bueno. Igual también lo que me parece que, más allá del terror o no de terror, porque no es el dónde está mi ESI, tampoco es, uy, esto me resolvió la vida. Me parece que es interesante como esta cuestión de estar frente a lo nuevo y a todos los pasos en falso que se dan y las vueltas para atrás, y como encontrar el modo en que eso se vuelva un contenido rico, ¿no? Porque es nuevo. No es que alguien haya probado esto dice, bueno, estos materiales son los mejores. Aparte, estos materiales del ministerio que salieron con el programa prácticamente, ¿no? Bien. Falta mucho laburo pero esta cosa también de lo concreto del aula, ¿no? Que vos sabés lo que pasa porque estás trabajando eso, como vos decís, todo el año, y en una de esas te estrellás con 5 propuestas y te salen bien 4, ¿no? Como ir buscando, como recopilando ese material, es lo que le da espesor, me parece, ¿no? Las primeras 10 propuestas que, aparte son propuestas medio de laboratorio, ¿no? Así, bueno, hace esto, hace lo otro. Me había Inclusive desde la pasado... perspectiva de la literatura, por mucha literatura que se llamara el cuadernillo, era pura cuestión temática. Sí, bueno, me había pasado trabajando en la escuela técnica en la 27, que nos habían bajado directamente que teníamos que dar un video para la charla de la ESI. Yo obviamente primero veo el video, no me acuerdo ahora el nombre del corto, pero era un corto español en donde de manera muy metafórica se trataba de la violencia de género, y se iba llenando o vaciando la bañadera, si alguno sabe el nombre del corto se lo agradecería, en función a todas las situaciones de violencia de género. El tema es que yo, que bueno, he padecido violencia de género, lo que transmití a los demás docentes es que si alguno había padecido una situación de violencia de género, ese video era demasiado fuerte y podía generar una situación de desborde que después quién se iba a encargar de manejar. Claro. Y es algo que evidentemente sucedió. Yo lo corté en donde me pareció como lo más sano y después reflexionamos sobre eso, pero otro docente lo dio completo y hubo un alumno que se fue del aula totalmente colapsado. Entonces yo digo, bueno, a veces también se piensa, pero se piensa sin ponerse cuando se habla de la violencia de género, que es un tema tan sensible, a veces está planteado desde los contenidos o desde lo que tenés que dar esto, porque a mí me pasó, tenés que mostrar esto, sin pensar realmente en quien la padece, sin pensar en la víctima. Por ahí, perdón, es algo que no sé si viene tanto al caso, pero siempre Bueno, pero ahí está la lectura que nosotros hagamos y la mediación que nosotros hagamos. Si a vos te pareció apropiado cortar el video, a otro quizás le pareció más apropiado pasar otro video, porque lo que bajan, lo bajan y no deja de ser, si bien está bajado, no deja de ser también una propuesta que uno puede decidir ajustarlo o modificarlo.
No, nadie te va a ir a controlar a que hagas y des exactamente eso. También por eso está bueno dónde está parado uno, qué hace. Hay muchos docentes que tampoco quieren hablar, o porque fueron, o porque pertenecen a otra generación en la que no quieren hablar de sexualidad y de género y de los micromachismos o los tabúes todavía están muy presentes en mucha parte de la Sí, sociedad. me pasó con La Casa de los Espíritus, una alumna que me dijo, mira, profe, yo no la voy a leer porque yo viví una situación donde, bueno, mi papá le pegaba a mi mamá y no puedo leerla porque no puedo, así me dice, no puedo. Y yo lo entendí, se lo respeté y le di otras opciones, pero bueno, ella justo la temática de violencia que aparecía en la literatura no la podía sostener, no la podía soportar. Y son situaciones que a uno como docente todo el tiempo suceden y hay que pensar posibilidades, ¿no? Porque no es como, bueno, lo lamento, querida, te llevaste la materia porque no leíste lo que yo te di. Pero a ver, no es todo teórico, todo situaciones hipotéticas y de prevención. Hay chicos que están sufriendo distintas situaciones que, bueno, uno también tiene que ver con qué cuidado o cómo modificar todo el trayecto que uno por ahí mentalizó y pensó como ideal y por ahí no lo es para el otro, ¿no? Por eso es que es re importante nuestra mediación, porque de hecho muchas situaciones hay en la escuela, muchos chicos, porque decía Dolores Reyes, están muy solos los adolescentes, muy, y hay mucha violencia, y hay mucho abuso, o sea, todo lo que sucede en la literatura, por ahí hay chicos que lo viven, y bueno, por ahí en nuestra formación también está bueno que lo pensemos y veamos cuál es nuestra mediación. Sí. Sí. Es que, bueno, ahora justo acordándome, me pasó el año pasado que una estudiante después de leer y reflexionar, ¿no? Sobre varios textos que abordaban la cuestión de violencia de género, me pidió hablar aparte después de que terminó la hora y me confesó que ella había sufrido un abuso. Y me dice, porque vos nos enseñaste que no es no. Para mí fue, imagínate que yo me largué a llorar. Y digo todas esas cosas que por ahí yo no me imaginaba esa situación. Después, bueno, tuve que aprender y ver qué mecanismos tenías que seguir en función a una confesión como esa, ¿no? Porque se tuvo que activar un protocolo y demás. Y son situaciones que por ahí cuando a uno le enseñan la ESI, cómo intervenir con la ESI, no tenés dimensiones, ¿no? Mismo con esto de la ley Micaela, que yo hice el curso, hay cosas que por ahí te enseña, pero otras cosas que no, y que salen cuando uno toca estos temas. Y la literatura, vaya que los toca, y con mucha sensibilidad y profundidad, que uno a veces no sabe muy bien en dónde va a terminar, ¿no? Sí, coincido, y además como cierta falta de red para el tratamiento de esas situaciones, porque por ahí abrís la caja de Pandora y después no tenés recursos humanos, no tenés ningún apoyo para después trabajar con ese emergente. Y te atacan. A mí la directora me dijo, bueno, pero ¿de qué estaban hablando? ¿Por qué salió este tema? Enojada conmigo. Yo digo, pero a ver, fue importantísimo lo que pasó, pudo verbalizar lo que le pasaba. Pero bueno, como vos decís, hay una falta de red también desde el lado institucional muy fuerte, en donde el docente termina quedando solo, más allá de que hay una ley que lo ampara. Bueno, ahí también depende de los equipos de la escuela, los directivos, si hay un equipo de orientación, hay muchos factores que influyen. Como que cada escuela, como la familia, son un mundo. Depende también qué postura tiene el directivo, si hay un equipo, cómo es la comunidad. Sí, hay muchos aparte factores. no es una, digamos, como una cuestión personal, ni tampoco es una situación terapéutica, porque no estamos formados para atajar esas pelotas. No, pero cada vez se necesita más. Más Bueno, después pero de la esas son las redes pandemia. institucionales que vos decís. Sí, pero en el aula también. En el aula también. Uno de los efectos de la pandemia fue la vulnerabilidad con la que volvieron los chicos a la escuela. Ya nuestro rol es como que sí, el contenido maravilloso, pero hay otro rol también que estamos teniendo que cumplir, y eso está a diario, a diario. Mucho llanto, mucho desborde, mucha sensibilidad, muchas problemáticas en la familia, de heavies, y la escuela es el lugar, más que nunca. Yo en toda mi trayectoria nunca
nunca vi tanta vulnerabilidad emocional en los adolescentes. Y me parece que más allá de que haya o no un equipo, el equipo también tiene un límite, tiene un tiempo, y bueno, nosotros también somos referentes para ellos. Se traza un vínculo afectivo inevitable, más si por ahí uno está mucho en una escuela, o yo en la escuela de Chapadmalal tengo 3 años seguidos, los tengo cuarto, quinto y sexto, los voy viendo crecer y los reconozco, y van a la escuela a ser escuchados muchas veces. Entonces nuestro rol ya ha ido mutando mucho, montón, ya no es. Yo desde que empecé hasta ahora cambió mucho el lugar y la demanda de ellos respecto de nuestra materia. Eso también como que es otra cosa que recontra da para pensarlo, para pensar en los planes de estudio de nuestros profesorados, por pensar en nuestra formación continua, aparte de pensar estrategias didácticas también, empatía humana, escucha, poder hacer algo con eso. Bueno, y Ya formación, no ¿no? nos podemos ya desentender. Ya eso Bueno, parece pero que eso es, digamos, hacia donde se piensa la secundaria en términos de una institución obligatoria, ¿no? Bueno, si no aguantas, acá te vas y es lo mismo. Bueno, ¿cómo haces para que esa escolaridad sea posible? Sí. Sí, Sin que sean grupos terapéuticos. Sin que sean grupos terapéuticos, que para ellos tenga sentido y no vayan solamente porque están obligados, que les aporte algo. Sí, sin duda, sin Sí. duda. Quizás una de las cosas que a mí me pasa, que comparto con Ayelén y Marinela, que una vez por mes quizás alguien cae en un cuadro de angustia y que sale del aula, que uno lo acompaña, un abrazo, digo, está eso. Pero yo cambié mi perspectiva de la ESI pensando en cómo construir desde lo positivo, porque a veces los chicos, quizás lo que les cae pesado de la ESI es que lo asocian con todo lo humano, doloroso, terrible, angustiante, situaciones límites. Digo, a veces asocian la ESI con una experiencia humana traumática o problemática o violenta. Entonces, a veces esta reticencia tiene que ver con que quizás podemos mostrar un lado de la ESI que tiene que ver con sentirte mejor, tener mejores vínculos, elaborar el afecto con tus compañeros, aprender a trabajar en grupo, saber que el lenguaje incide en lo que va a suceder más tarde en una situación. Me parece que a veces hay que también, ya llevamos varios años de ESI, y empezar a encontrarle ese lado constructivo, que la ESI es para construir una sociedad mejor, no solamente para poner parches a una sociedad que viene, sí, muy golpeada y más desde la pandemia. Entonces como que yo estoy tratando de pensar la ESI, esos intersticios donde digo, que vean que pensar desde la ESI o desde la perspectiva de género es una manera de construir un mundo mejor. No, Y sin no duda. contestarle a lo malo que todo el tiempo la sociedad nos trae. Por ejemplo, lo digo desde una pequeñísima cosa, con el libro Bajo las Estrellas, 12.000 años de historias bonaerenses, que es un libro de Roberto Yanamico, surgió una cosa también mínima. Decía, tus hermanos, mi papá. Y entonces la discusión era cómo mi podía representar propiedad privada, porque estamos trabajando en la noción de propiedad privada en el cuento. Y decían, no, es mi papá, es propiedad privada. Y otros decían, no, ¿cómo va a ser propiedad privada tu papá, una persona? Entonces una chica le dice, bueno, pero cuando vos decís mi novio, y otro dice mi novia, bueno, ahí hay ciertos derechos que vos tenés sobre esa persona al decir mi novio. Y la chica se quedó así pensando. Y para mí ese es el gesto de la ESI. No es que les demos certezas, seguridades, respuestas. También es instalar la duda. ¿Qué significa que en una clase que hablamos de propiedad privada en relación a objetos, a una casa, surja la propiedad privada porque digo mi novio? Y que una piba se quede pensando, pero, y entonces es como pensar a mi novio como propiedad privada. Eso voy, porque si no también nos convertimos como en la generación que le va a dar las respuestas, a una generación que
que en sí misma ya trae sus preguntas. Digo, para ponerles un ejemplo claro, una alumna de 5 años de nivel inicial le contestó a una narradora oral que le hizo una narración en la que decía que la infanta se había suicidado porque el príncipe terriblemente la había engañado, y ella hacía toda una narración dramática, y la nena de 5 años levanta la mano y dice: ¡qué tonta doña Infanta! Esta doña Infanta se suicidó. Bien la niña. Es como 5, Muy bien la niña. 10 años. Entonces, digo, fíjense, una niña de 5 años que dice: yo no me voy a suicidar por un hombre, si hay miles. Y tiene No, 5 pero años. yo lo que me Esa chica no tuvo más de 5 años de ESI en todo caso. No, Y ella yo sé, ya pero está deconstruida. Entonces digo, por eso también Bueno, de a poco, desdramatizar, a mí me mató. Por eso digo Bueno, que la otra vuelta, el hijo de unos amigos que tiene 5 años, no me acuerdo qué estaba haciendo, se estaba portando mal, y agarra y el nene le dice: no, yo no voy a hacer eso. Le dice: pero te estoy diciendo que lo haga. Yo no voy a hacer algo que no quiero porque los derechos del niño me protegen. Es como, uy, se desmadró todo acá. Acá viene una discusión. 5 años tiene. no, yo igual me refería a que los chicos, no, ellos son están muy abiertos y permeables para todo lo que es la ESI. Pero me refería a que se quejan cuando siempre ven un contenido cristalizado. Los estereotipos, los métodos anticonceptivos, que te lo dan con una lista de definiciones para que vos te aprendas y punto. Eso es lo que ellos ya están mostrando resistencia. No a que lo debatas, a que la dudas, sino a lo que sucede muchas veces en la escuela, que entra un contenido, bueno, lo metemos en un paquete y lo damos. Y eso ellos mismos muestran esa resistencia. Ya la exacerbación de siempre lo mismo, de lo obvio, Y sí, termina siendo contraproducente al objetivo de la ESI. sí. Bueno, la otra vez el tema para trabajar, que había venido la directora y qué sé yo, era los vínculos saludables. Y yo dije, bueno, escapemos un poco al tema de relación, perdón, me voy. Relación, se me fue la voz. Perdón, me estoy recuperando una gripe. Al relación noviazgo, pareja, y le dije, y trabajemos con la cuestión de los amigos. Y trabajamos lo de, ay, perdón, lo dejo porque se me fue la voz, no sé qué onda, un fenómeno paranormal. Bueno, entonces dejamos, antes de que lleguen fenómenos paranormales peores. Claro. Bueno, les avisamos cuando esté el libro, seguramente vamos a hacer la presentación, cuando sean las jornadas. Pionetti, sacate el pasaje. Y, O las hacemos allá también, ¿por qué no? Tenemos que ir a Mar del Plata. y que las hagan las de Mar del Plata, las de acá son las de acá. Estoy viva, volví. Bueno, ¿qué era lo que ibas a decir? Bien, los caramelos de miel son amigos de los docentes. No, que trabajamos con el cuento de Amigos por el Viento de Liliana Bodoc. Y bueno, y salió esto de cuando estamos pasando por una situación similar y a veces sin siquiera imaginarlo, ¿no? Por esto de que ellos se centraban mucho en grupos de amigos, estaban como muy separados. La cuestión es que de ese cuento terminaron resolviendo entre todos, yo sin mediar, porque lo resolvieron entre ellos, un conflicto que había de un compañero que estaba haciendo bullying a varios sin saberlo. Todo el curso se había puesto a charlar y empezaron a decir los problemas que estaban surgiendo en el curso, y terminaron de los 40 minutos que era la clase pidiendo 2 horas más para resolver el conflicto, y lo terminaron resolviendo. Y a mí eso me parece muy importante, porque a veces por ahí, trabajando la ESI, nos quedamos en la violencia de género, la violencia en los noviazgos, que es algo que había propuesto la directora, y que no digo Bueno, que esté esa mal, directora pero lo ya nos trabajamos queda claro mucho. que no te cae bien. Sí, bueno, perdón, vos la conocés. Vos la conocés. Sí, yo la conozco.
Y bueno, y claro, a veces salir un poco de lo que ya se viene trabajando hace mucho, porque no digo que no, pero si sabés, si vos conocés la historia de la institución y lo que venís trabajando hace años, bueno, por ahí también proponer temas nuevos, pues la ESI es amplísima. Bueno, la otra que puedes hacer es serrucharle el piso y ser vos la directora. Ponete con esa y... No me des ideas, no me des ideas. Mirá que el sueldo me convence. Bueno, entonces todo de nuevo. Les avisamos el libro, les avisamos en las jornadas. Pionetti va a hacer unas jornadas otras en Mar del Plata. También comunica. Acá están las gitanjáforas, han sido invitadas. No, está bien no, que las son en gitanjáforas invierno, no, pero íbamos a leer los sorrentinos, perdón. está bien, bueno, hay que estaría bueno organizarlo para la semana del Festival de Cine, así metemos doblete. Que Bueno, pasen data por el chat. ¿cómo? Todavía Pasen no- la Avisen con data. tiempo que hay que pedir los 70 horas. Sí, no, igual todavía no hay nada organizado. Bueno, nos vemos la próxima Perfecto, y avisamos todo. genial, Gracias, gracias. chicas. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Gracias, chao, chao. Un abrazo. Chao. Chao.